Bendito Dios, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Bendecimos a tu Hijo, a Jesús, nuestro Señor y Redentor, y agradecemos por la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Espíritu de Dios, tú eres el invitado de honor en este lugar, el encargado de glorificar a Cristo, de exaltar la diestra del Padre. Muévete en esta noche en nuestras vidas, dándonos de tu gloria, de tu misericordia, de tu poder, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestros corazones y seamos edificados, redargüidos, Señor, para hacer tu voluntad. Bendice cada vida que en esta noche viene por una palabra, que necesita una respuesta de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy voy a tocar el tema titulado La intercesión parte 2. El domingo toqué la parte 1. Intercesión parte 2. Varón, ponte sobre tus pies. Dios tiene cosas muy especiales para tu vida, pero muy especiales. Dios ha puesto en ti una nobleza muy especial, y hay dones que van a comenzar a manifestarse en tu vida, porque así dice el Señor: yo te he llamado desde antes del vientre de tu madre para que seas mío, y te he escogido para manifestar mi gloria a través de ti. No pienses que eres como poca cosa, porque eres muy importante ante mis ojos, te dice el Señor. Y voy a colocar una palabra en ti que va a ser muy especial. Te usaré, y a través de ti bendeciré muchas vidas. A través de ti el Señor hará grandes cosas, porque el Señor va a colocar dones en ti: sanidad, milagros y aún revelación. Porque tú serás un maestro de la palabra, me dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado va a ser muy grande. Y hay cosas que el Señor va a comenzar a revelar a tu vida. Él te va a visitar. El Espíritu Santo se va a posar sobre ti continuamente, y verás la gloria del Señor. En el nombre de Jesús yo te unjo y declaro la presencia de Dios hoy llenando tu vida, porque serás bendición. Porque serás bendición. Me has pedido, dame más de ti, Señor. Yo te doy más en esta noche. Recibe la gloria del Señor. Recibe la presencia del Espíritu Santo. Quitaré de tu corazón el temor y te daré un espíritu de valentía. Recibe la gloria de Dios. Estas manos van a sanar muchas personas. No serás tú, sino que será el Señor. Hay cosas grandes que Dios hará con tu vida. ¿De dónde vienes? Manzanares Caldas. Manzanares Caldas. ¿Hace cuánto estás ya aquí en la ciudad? 20 días. Sí. Y el Señor los ha puesto en el lugar correcto. ¿Sabía eso? Bendito el Señor. Te bendigo, sierva, porque te he dado gran fe, una fe sobrenatural. Aún has tenido humildad en entender las circunstancias difíciles que han venido a tu vida y de tu familia. Pero yo te he dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene de mi gloria, la paz que viene de mi presencia. Oh Señor, yo te veo doblando tu... Yo veo cómo el Señor fluye cuando tú oras de una manera especial. Y a veces las respuestas no han sido como tú has querido, sino que han sido de acuerdo al propósito de Dios. Y tú has podido clamar: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y en esa voluntad yo te voy a bendecir y te voy a levantar, porque he puesto en ti una unción de intercesión, y te he puesto una compasión especial por los enfermos, por los perdidos y los afligidos. Recibe la bendición de Dios. Recibe la gloria de Dios. Recibe la gloria de Dios. Te veo sirviendo aquí en la iglesia. Aquí vas a servir. Tienes servicio especial de parte de Dios. Amén. Señor, tuya es la gloria. Amén. Dale al Señor toda la gloria y la alabanza.
Aleluya. Amén. Mis hermanitos, entremos en materia. Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30. La segunda parte de la intercesión. Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Quiero que repitan conmigo esta porción. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El domingo estuvimos hablando de la necesidad que tenemos como iglesia de entrar en la intercesión, en clamar los unos por los otros. La petición delante de Dios es una bendición cuando usted llega con sus crisis, sus problemas, sus dificultades. Pero Dios nos está llamando a ir más allá, y es a ponernos en la brecha y hacer un vallado a favor de todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Porque Dios está buscando intercesores para las naciones, para las familias, para las iglesias, para las ciudades. Y si hay algo que el Señor quiere formar en el corazón de toda persona, es un corazón de intercesión, de intercesor. Una persona que tenga amor, que tenga compasión por las almas, que antes de orar por él mismo, ore primero por los demás. Cuando alguien es nuevo en la vida cristiana, al principio las oraciones, les dije el domingo, que eran el yo me mí, y piden: Señor, dame, bendice, Señor, por favor, abre las puertas, Señor. Primero piden por sí mismo, pero cuando la persona madura ya no pide por sí misma, sino que pide por las demás personas, por la familia, pide por la iglesia, pide por los hermanos en necesidad y por los perdidos. Y Dios trae cargas en algunas personas especiales. Hay cargas que Dios pone por los drogadictos, hay cargas que Dios pone por las personas que están en inmoralidad sexual, hay cargas que Dios pone por los líderes de las iglesias, cargas que Dios pone en el corazón de las personas. Y dice que Dios buscó un hombre que hiciese un vallado o un cerco de protección para Israel, porque en los tiempos de Ezequiel, Israel se había corrompido totalmente, los sacerdotes, los profetas y los príncipes, y venía el juicio de Dios. Pero Dios miró en su pueblo a ver si había un solo hombre, un intercesor, para que se pusiese a favor de su pueblo, para que Dios no lo destruyera, y no lo halló. Y no lo halló, y vino el juicio de Dios. Porque un intercesor puede detener juicios de Dios. Un intercesor puede detener los ataques del enemigo. Un intercesor puede evitar accidentes. Un intercesor puede evitar enfermedades. Un intercesor puede traer liberación. Un intercesor puede manifestar la gloria del cielo aquí en la tierra. Y por eso necesitamos ser intercesores. La pregunta es: ¿será que Dios encontrará en esta iglesia hombres y mujeres que quieran ser intercesores? Que quieran estar delante de su presencia y dedicar su tiempo a la oración. Porque ser un intercesor es una gran responsabilidad, y Dios comenzará a llamarle en diferentes horas de la noche o en diferentes horas del día, para que cubra tiempos de oración que Dios quiere que sea cubierto en ese momento. Y hay muchos testimonios que podemos contar. Vamos a irnos a Job capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a continuar con los ejemplos de intercesores. Vimos a Moisés, vimos a Abraham, y vamos a ver a Job capítulo 1, versículos 4 y 5. Job capítulo 1, versículos 4 y versículo 5. Y está hablando de su familia. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite o del banquete, Job
Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Job nos manifiesta lo que es un verdadero intercesor, un hombre que está preocupado por sus hijos. Tenía 10 hijos y todos los días hacían banquetes y compartían entre todos los hermanos. Y Job vivía preocupado por el estado espiritual de sus hijos, de cómo estaban delante de Dios. Y él pensaba: tal vez mis hijos habrán pecado, habrán blasfemado, habrán hecho algo malo. Y dice que él se levantaba por las mañanas, hacía sacrificios y clamaba a Dios por sus hijos todos los días. La pregunta es: ¿usted ora por sus hijos? ¿Usted ora por su cónyuge, por sus padres? ¿Usted ora por las personas que tiene alrededor? Job lo hacía todos los días. Job era un hombre justo, y la justicia de Job cubría a su familia, y por eso el enemigo no podía filtrar ni la familia de Job, ni sus pertenencias, ni nada. Job tenía un cerco triple. Cuando usted intercede, mire lo que hace el Señor. Vámonos para el versículo 7. Se presenta Jehová delante de Dios y tiene una conversación. Y el Señor dice en el 7: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado, digan conmigo, no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Podemos ver que Job intercedía ante Dios, clamaba delante del Señor por sus hijos. Y luego en el cielo se presenta esa escena en que Satanás se presenta delante de Dios, y Dios le muestra a Satanás que Job es el hombre más justo que hay en la tierra. Y Satanás entonces le contesta a Dios: pues ¿cómo él no te va a bendecir si tú lo has bendecido? Y además lo has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Cuando usted se convierte en intercesor, hay una protección especial de Dios para tu vida. Hay una protección de Dios para tu familia. Y hay una protección de Dios aún para todo lo que tienes. Por eso ser intercesor es una gran bendición delante del Señor. Lo que vimos en Ezequiel, Dios buscó quien hiciese un vallado de protección sobre Israel y no lo encontró. Y el domingo les decía: usted puede convertirse en un vallado para mí a través de la oración. Usted puede convertirse en un vallado para sus hermanos a través de la oración. Cuando usted ora, Dios los está cubriendo, Dios los está cercando, Dios los está bendiciendo. Hay una hermanita de la iglesia de Villa María llamada Luceli, y ella es una intercesora tremenda del Señor. Ora a la hora que el Señor la llame a orar. Y resulta que ella hace poco tuvo una experiencia. Como a la 1:30 de la mañana, Dios le habló en un sueño para que orara por un hermano. Y en el sueño ella vio cómo le estaban dando puñal a su hermano, cómo lo estaban apuñaleando en el sueño, y vio la sangre y vio todo. Ella despertó, y cuando despertó, como es obediente, cayó de rodillas y comenzó a orar por su hermano. Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, no permitas que el enemigo haga nada en contra de él. Él es inconverso. Resulta que ese día el hombre había reclamado una plata en el parque de Villa María y se quedó toda la tarde, hasta tarde de la noche, en Villa María. Y subió a Monserrate, a ese barrio, a pie. Y en todo Monserrate le salieron 2 ladrones y le comenzaron a dar puñal a la hora que la hermana tuvo el sueño. Y cuando se despertó, comenzó a clamar, y algo sobrenatural sucedió, que esos hombres soltaron al hombre y se fueron, y ni siquiera lo atracaron, pero lo hirieron.
Entonces, ¿qué sucedió ahí? Dios sabía que posiblemente lo iban a matar o lo iban a afectar de una forma muy fuerte. Y Dios permitió que en ese sueño la hermana viera lo que le estaba pasando a su hermanito y pudo interceder por él y lo libró. Por eso usted a veces está en su carro, va en la moto, está en el bus y de repente se le viene alguien en la mente y usted no entiende por qué, y se le viene alguien en la mente, en la mente y en la mente. Es porque Dios está diciendo: ora por esa persona, porque tal vez en ese momento está enfrentando un problema, una crisis o una situación muy fuerte. Otro ejemplo, el profeta Daniel era otro gran intercesor. El profeta Daniel, Daniel capítulo 9, versículos del 3 al 6. Daniel capítulo 9, versículos del 3 al 6. Daniel capítulo 9, versículos del 3 al 6. Y dice así: él está intercediendo por Israel y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, o sea, en humillación. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Daniel es el tipo de un verdadero intercesor que se pone a favor de la nación de Israel, que están cautivos en Babilonia, y comienza a orar, comienza a interceder. Pero cuando él hace la confesión de pecados a Dios por el pueblo, él mismo se incluye en los pecados del pueblo. Él no dice: porque Israel ha pecado, porque ellos son unos degenerados, porque ellos han hecho lo malo. No, Daniel ora y dice: Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, nos hemos apartado de tus leyes. Y Daniel era un hombre justo. El intercesor, recuerden que se identifica con la persona por la que ora, por lo que clama. El intercesor toma la carga, toma el pecado, toma el problema de la otra persona como si fuera propio y lo presenta delante de Dios. Y ahora Daniel está cogiendo los pecados de la nación, la iniquidad, los pone sobre sus hombros y los lleva delante de Dios. El Padre nuestro, el Señor dice lo siguiente: y perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cristo en esa oración incluyó a los demás. Por eso el Padre Nuestro no es una oración individual, sino que es una oración colectiva. Perdónanos, líbranos del mal, el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados. Y así deberíamos orar. Cuando ores por tu familia, toma los pecados de tus hijos y de tu familia como si fueran tuyos y di: Señor, hemos pecado como familia, hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho. Y eso delante de Dios es de gran valor. Y eso es lo que hace un intercesor. También encontramos en Esdras otro gran intercesor. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Versículos del 6 al 7. Y él también ora por Israel, por la nación. Versículos 6 y 7. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. Cuando Esdras comienza a interceder, él también se identifica con la maldad de Israel, con el pecado del pueblo, y dice: hemos pecado, hemos hecho lo malo. Los intercesores por la ciudad carguen el pecado de la ciudad. Señor, perdona el pecado que hemos cometido como ciudad.
hemos hecho impíamente, Señor. Hay depravación, drogadicción, homosexualidad, Señor. Hay brujería, Señor, perdona. Y cuando lo hacemos de esa forma, eso le agrada al Señor, porque tú estás tomando el lugar de aquella persona que ha pecado. Debes hacer vallado y debes hacer también una brecha. Las brechas eran donde se hacían los soldados para detener a los enemigos cuando venían. Cuando tú te pones en la brecha a través de la intercesión, le estás haciendo frente al enemigo, o estás evitando juicios de Dios que vengan sobre una persona, sobre una familia, sobre una ciudad y aún sobre una nación. Otro ejemplo de intercesión, Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos 7:60. Y para mí esto es lo máximo en intercesión: el usted poder bendecir a sus enemigos, el poder bendecir a sus adversarios. La intercesión no es para que usted envíe juicios. La intercesión no es para que usted maldiga personas, porque la Biblia dice que debemos bendecir y no maldecir. Y a todo el que nos haga un daño le debemos hacer un bien. Al que nos maldice lo debemos bendecir. Y a veces he visto por YouTube y he conocido intercesoras de iglesias que la intercesión es para estar maldiciendo personas. No, Señor, quebrántalo, Señor, entonces córtalo. No, la intercesión no es para eso. A Esteban lo iban a matar por predicar y decir que Jesús era el Mesías al Sanedrín. Y cuando lo iban a matar, en el versículo 60 dice: y puesto de rodillas, qué humildad la de Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No les tomes en cuenta este pecado. Pensemos qué tal si Dios les toma en cuenta el pecado. Yo creo que el castigo sería muy duro, porque se metieron con un hijo de Dios, con un siervo de Dios. Pero Esteban quería evitarles el juicio de ellos. Clamó por misericordia: Señor, ten misericordia. Señor, por favor, aunque me maten, no les tomes en cuenta este pecado, porque yo ya les perdoné. Y Dios les perdonó el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el que estaba dirigiendo la turba era Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo. Entonces Dios, a través de esa oración, extendió su misericordia luego sobre Saulo, y se convirtió en el apóstol Pablo. Esa es la misericordia de Dios. Cristo en la cruz también le pidió al Padre que no le hiciera daño a aquellas personas que le habían hecho daño durante el tiempo de la crucifixión. Le arrancaron la barba, le dieron puñetazos, reventaron sus mejillas, sus labios. Y aún Jesús pide: Padre, perdónalos, ellos no saben, no entienden lo que pasa. Cristo clamó por ellos. ¿Cómo intercedes por tus adversarios, por tus enemigos, por aquellos que se levantan en contra tuya, allá donde vives, en la empresa, en el trabajo, en el colegio? Otro ejemplo es el mismo apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, el versículo 15. Efesios capítulo 1, el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo intercedió por la iglesia de Éfeso y pidió que Dios les diera sabiduría, pero él dice: orando siempre por vosotros. Pablo era un intercesor. En la misión Comunidad de Fe hay muchas iglesias en Caldas: 41, en el Solferino, Bosques del Norte, en Villa María hay 2, en Supía, el Marmato, en otras partes. Y nosotros deberíamos hacer lo del apóstol Pablo: no olvidarnos de esas iglesias en nuestras oraciones. Orar por la iglesia Marmato, orar por la iglesia de Supía, orar por las iglesias en las veredas. Donde quiera que exista un centro de adoración, debemos orar por nuestros hermanos y orar por los ministros. También Pablo intercede por los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, el versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo:
Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo oraba continuamente por la iglesia de los filipenses, por la iglesia de Efesios, por la iglesia de Tesalónica, y nosotros deberíamos despertar a una mayor compasión por las iglesias que están en la misión y mantenerlas en oración, así sea un minuto que dedique a cada una. Padre, la iglesia del Solferino, guarda a los pastores, bendíceles, que las almas lleguen a ti. Señor, la iglesia de Marmato está en tus manos, bendice al pastor allá, dale la sabiduría para ganar las almas, bendice a la iglesia de Villa María. Podemos orar por las iglesias, y para eso necesitas tener una lista de oración. Aquí en el libro Vademecum, tomo 2, al final hay una lista de por qué cosas debemos orar en la iglesia, en el gobierno y por muchas cosas. Otro ejemplo de intercesión, Hechos capítulo 12. La iglesia se unió para orar por Pedro. La iglesia se unió para interceder por Pedro. ¿Por qué? Herodes se levantó contra la iglesia, capturó a Jacobo y capturó a Pedro. A Jacobo lo mató y lo atravesó a espada. Pero dice la escritura que a Pedro lo metió en la cárcel y al otro día le iba a dar la pena de muerte. Entonces estaba bien custodiado dentro de 3 puertas y tenía guardias que estaban encadenados a él en el lugar donde se encontraba. Cuando la iglesia se dio cuenta que Herodes capturó a Pedro, ¿qué hizo la iglesia? Vamos a verlo. Hechos capítulo 12, el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Orar. Cuando usted se dé cuenta del problema de un hermano, un problema de un ministro, de cualquier persona, lo único que tienes que hacer es orar, es interceder. Es lo mejor que puedes hacer por cualquier ministro, por cualquier líder, por cualquier persona, es orar. Pedro está en la cárcel, pero la iglesia comenzó a orar. Y como sabían que lo iban a matar porque mataron a Jacobo, posiblemente oraban: Señor, liberta a Pedro, Señor, ten misericordia de él, no permitas que Herodes lo mate, Señor, libéralo, tú tienes el poder. Y comenzaron a interceder continuamente. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Cuando usted intercede, no está perdiendo el tiempo. Dios está actuando. Los ángeles de Dios están actuando. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué poder el de los ángeles. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Lo que sucedió a través de la intercesión es que Dios le dio la orden a un ángel. El ángel descendió, entró a la cárcel, y Pedro estaba como dormido, seguramente cansado, agotado, y el ángel lo tocó por el costado. Pedro mira, ve al ángel, y el ángel: levántate. Y las cadenas se le habían caído a Pedro. Mira el poder de los ángeles, se le cayeron las cadenas. Le dice: cíñate, organízate porque nos vamos. Y los guardas no se dieron cuenta. Dios está haciendo cosas en la iglesia que el mundo no se da cuenta. Y dice que se levanta, y el ángel comienza a pasar por las puertas, y las puertas se abren. Cuando salió a la puerta de la calle, que era de hierro, simplemente el ángel da una orden, la puerta se abre, salen a la calle y el ángel se va. Y Pedro fue liberado, pero por las oraciones de la iglesia. Hermanos, si hay oración, hay gloria. Si hay oración, hay manifestación del Espíritu Santo. Si hay oración, hay unción.
Si hay oración, hay palabra profética. La oración mueve la gloria de Dios. Ahora, Pedro quedó en la plaza e inmediatamente se voló. Dijo, yo aquí no me quedo, se voló. ¿Y dónde fue? El lugar donde la iglesia estaba reunida. Pero cuando Pedro llega y toca, una muchacha escucha. ¿Quién es? Soy Pedro. No, no puede ser, él está en la cárcel. Y la muchacha entra rápido y le dice a todos, Pedro está aquí, Pedro está en la puerta. Y la iglesia que está orando por la liberación de él no creyó. A usted le ha tocado que cuando usted ora por personas y pasa algo, dicen, ay, no lo puedo creer. Entonces, ¿para qué está orando si no lo puede creer? Porque yo creo que si uno ora es porque uno cree que Dios va a actuar. Leamos el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Imagínense, lo dejó afuera. El hombre desesperado para esconderse, y ella no le abre. No le abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, ábrame. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, no lo podían creer. Intercesores incrédulos. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Cuando usted interceda por algo, crea. El sábado antepasado en la iglesia de Villa María estaba ministrando y predicando, y llegó una mujer, una empresaria, y a la madre de ella le dio una enfermedad respiratoria. Quedó tan comprometidos sus pulmones y sus bronquios que ella entró como en estado de coma. La tenían entubada boca abajo, y los médicos le dijeron a ella, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces ella, como última opción, a través de una amiga, llegó a la iglesia de Villa María. Y en el culto yo la veía a ella ya como triste, incómoda, se tapaba la cara, se levantaba y la vi incómoda. Cuando al final ya me comenta la situación, tuvimos un momento en que conversamos y me dijo, pastor, vine porque es que mi mamá está desahuciada, los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. Yo, ¿que quién dice? Los médicos. ¿Que quién? Que los médicos. Pero Dios dijo eso. Y se quedó así. Le dije, porque Dios dice otra cosa. Su palabra es poder y autoridad. Y le dije, ¿a quién le vas a creer? ¿A la voz de los médicos o a la voz de Dios? Y ella dijo, no, pues a la voz de Dios. Y le dije, confía. Y le dije, vamos a hacer algo. Si tú en este momento crees, vamos a ver la gloria de Dios. Pero debes creerlo ya. Me dijo, pastor, creo. La cogí de las manos, hicimos una oración. Padre, tú eres el Dios que hace lo imposible. Y a través de esta oración, intercesión, clamamos por esta mujer. Hicimos una oración rápida, hermano, y de verdad sentí la presencia de Dios. Cuando terminamos de orar, le dije como por el Señor, sentí una palabra, ve en paz, está hecho. Pues la hermanita se fue para la clínica. Al otro día me comprometí en ir, fui y la vi entubada, bien hinchada, pero yo la vi sana, serio. Y simplemente extendí mis manos allá donde está y le dije, en el nombre de Jesús, sé sana, porque estarás nuevamente con tu hija en la casa y vas a hacer una bendición y te vas a entregar pues al Señor. Y ya, eso fue todo, hermanos. Ya inmediatamente, un día para otro, comenzó a recuperarse, lo que parecía imposible. Ya le quitaron todos los tubos que tenía. Ya está totalmente consciente. Ya fui y la visité y nos saludamos. Porque Dios hace lo que es imposible cuando usted ora creyendo. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén. Recuerden esto, mis hermanitos. Recuerden esto. Dios hace más en un segundo creyendo que en una noche chillando. Vean conmigo, Dios hace más en un segundo creyendo que en una noche chillando. Porque muchos chillan y lloran ante el Señor, pero no creen. Y a Dios no lo mueve tanto tu
tu lloro. A Dios lo que le mueve es la fe que tú tienes. Claro, Dios mira las lágrimas. Las lágrimas hablan por nosotros, pero cuando tú ores en intercesión con lágrimas por tu familia, por tus hijos, cree que Dios los va a salvar. Usted ora por su hijo que está en las drogas y su hijo esa noche llega peor que antes. Y usted dice, no, este es más duro que cuero de vaca. ¿Estás creyendo? No. ¿Y cómo Dios va a actuar si no creemos? ¿Cómo Dios se va a mover si cuando oramos estamos siendo incrédulos? Debemos creer en las cosas que parecen imposibles para ver la gloria de Dios. Si vas a orar por un enfermo, no ores como si ya se fuera a morir. Ven para que ores por mi hijito, está enfermo. Y usted lo llega, o sea, y lo ve bien afectado. O sea, ay, bueno, Señor, pues lo que tú quieras. Si no te lo llevas, yo te lo despacho, Señor. Así oran muchos. O te lo llevas o te lo despacho. No, ore con fe. Deje que Dios haga la obra. Y eso viene a través de la intercesión. Ahora, ¿por qué cosas debemos orar? Voy a hacer un resumencito porque el tiempo se me fue. Primero, para que Dios no traiga juicios. Génesis 18, 23 al 33, no lo leamos. Abraham intercedió para que Dios no destruyera a Sodoma y Gomorra, hasta que Abraham oró y llegó a 10 intercesores, a 10 justos, y le dijo, Señor, si hay 10 justos, ¿perdonarás la ciudad? Y Dios le dijo, si hay 10 justos, perdona la ciudad. En la Biblia hay un principio: el justo redime al impío. Escuchen esto: el justo redime al impío. Por la justicia de Moisés, el pueblo fue liberado varias veces del juicio de Dios. Por la justicia de Lot, sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, pero ya no eran justas, por lo que luego sucedió. Cuando hay un justo, libra a los que están a su alrededor. No es que sean salvos, no, pero los libra de muchos males y de muchos peligros, porque la justicia del justo trae redención a las vidas. Por eso Dios ha salvado a muchos hijos de personas aquí de la muerte. Ha librado a personas de enfermedades y de crisis muy fuertes a través de la oración. Segundo, debemos orar para que Dios perdone a los opositores. ¿Estás dispuesto a orar por tus adversarios bendiciéndolos? Diciendo, Señor, aunque me han hecho daño, me han calumniado, me han perjudicado económicamente, pero a pesar de todo, Señor, yo los bendigo y pido que extiendas misericordia sobre ellos. Otro punto: orar para que Dios envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 y 38, Jesús dijo, rueguen al Padre para que envíe obreros a su mies. Necesitamos más ministros, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Necesitamos diáconos, sugieres en todo el país. Colombia necesita que se levanten nuevos obreros. Y aunque hay partes de Colombia que tienen mucho cristianismo, hay otras partes que tienen poco cristianismo. Y se necesita que se levanten obreros. Debemos orar por eso. Debemos orar por los gobernantes. Primera de Timoteo 2, 1 al 2 dice Pablo: les exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, pero primeramente por los que están en eminencia. Nuestro deber es orar por el presidente. No, pastor, no me pongo a orar por él. Debemos orar, pero no maldiciéndolo ni declarando juicios. No, debemos orarlo porque es la autoridad escogida democráticamente. Y aunque nos guste o no, debemos orar. Pedro en su tiempo dice: honren al rey. Y el rey en aquel tiempo era Nerón, la bellecita de Nerón, un hombre malo, sanguinario. Y Pedro dice: honren al rey. El apóstol Pablo dice: sométase a todas las autoridades, porque han sido puestas por Dios. Entonces nuestra parte es bendecir, orar e interceder. Y si alguien no está haciendo las cosas bien, Dios en su tiempo, Dios se encargará de que sean removidos. Nuestra parte es solamente orar. También debemos orar para que Dios salve y restaure a Israel. ¿Usted ora por la nación israelita, por los judíos, en la crisis que están pasando ahorita? Y cómo todas las naciones del mundo se están yendo en contra de Israel, el antisemitismo. Nosotros debemos orar por esa nación. Y hay una promesa en un salmo: si usted ora por Israel, dice la escritura, usted tendrá paz y usted será bendecido por Dios. Debemos orar también para que Dios ayude a sus hijos en todo tiempo.
Efesios 6:18, Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga: yo soy un santo. Entonces debemos orar los unos por los otros. Debemos interceder los unos por los otros. A veces veo que los cristianos tienen problema cuando se les dice: tú eres un santo. Y la mayoría como que no lo creen, como que tienen como un problema en creer las palabras de Dios. Si Dios dice que tú eres santo, eres santo. No te mires a ti mismo, mira a Dios y la obra en Cristo. Si te miras a ti mismo, siempre vas a encontrar debilidad, siempre vas a encontrar fallas. Pero si miras a Dios, que es el que santifica, te vas a ver como un santo. Eso es importante. Una vez llegó una mujer a una iglesia cristiana, era católica, y entró y miró para toda parte a ver en dónde estaban los ídolos para adorar. Y entonces había una hermanita haciendo aseo y viene y le pregunta: señora, perdón, ¿esta es una iglesia? Ah, sí. ¿Y en dónde están los santos que no los veo? Y la hermana le contestó: no, los santos llegan a las 7 de la noche cuando comienza el culto. ¿Por qué? Porque los santos somos nosotros. Diga conmigo: yo soy santo, soy justo, redimido, hijo de Dios, acepto en el amado, he sido consolado, restaurado, reconciliado con Dios. La justicia de Cristo está en mí. Ese es el evangelio, que usted crea lo que Dios dice de usted. No es que el enemigo lo llene de tanta culpabilidad. Y hay muchos puntos, sino que el tiempo ya no me da. Quiero terminar con esto. Cuando el Señor Jesucristo cumplió su obra y se fue para el cielo como intercesor, porque Él hace 2000 años está intercediendo a la diestra del Padre. En la tierra intercedió por nosotros y por sus discípulos. Pero cuando Él resucitó, se sentó a la diestra de Dios y hace 2000 años intercede 24 horas al día. El Señor Jesucristo lleva 2000 años orando sin frenar. Ya lo vimos en Romanos 8:34. ¿Quién condenará a Cristo? Es el que murió, el que también resucitó, que está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay alguien orando por ti, se llama Jesús. Él es el intercesor por excelencia. Y ahora tenemos que ver el ministerio de Cristo en lo celestial, como intercesor, como sumo sacerdote, que está delante del Padre a favor de nosotros. Y por eso en este momento Dios ya no es nuestro enemigo, Dios es nuestro amigo. Él no es tanto nuestro amo, Él es nuestro papá. Y debemos cambiar ese chip en nuestra mente, que a veces se complica ver a Dios como un padre. Y Cristo desde el cielo nos envió el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un compañero de oración. Cristo desde el cielo ora por nosotros, pero el Espíritu Santo en la tierra ora a través de nosotros. Mire, la obra tan perfecta. Cristo en el cielo intercede por nosotros y en la tierra el Espíritu Santo intercede a través de nosotros. Vamos a leer Juan 14, 16, 17. Tengo dos citas y termino. Juan 14, versículos 16, 17. Juan 14, versículos 16 y 17. El 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por 10 años, por 5 días, en un culto, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Diga: y estará en vosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que cumple 3 funciones. El Espíritu Santo con nosotros. Él es un amigo con el que usted camina y puede desarrollar una comunión todos los días. Buenos días, Espíritu Santo. Buenas noches, Espíritu Santo. Vas en el carro y vas hablando con Él. Espíritu Santo, gracias porque tú me ayudas a orar. Espíritu Santo, lléname en ese instante. Úsame, Espíritu Santo. Usted va teniendo comunión con Él. El Espíritu Santo es tu amigo, está contigo. Pero no solamente el Espíritu Santo quiere estar contigo. El Espíritu Santo debe estar dentro de ti.
Cuando tú naces de nuevo, ya no solamente está como un compañero, sino que está dentro de ti para transformarte, para traer la voz de Dios internamente en tu corazón, para dirigirte. El piloto está dentro de ti. Ya está conmigo. Ay, que me acompañara el Espíritu Santo. No, Él está contigo. Donde vayas, ahí está el Espíritu de Dios contigo. Porque yo escuchaba a pastores que decían: si un cristiano se va para una discoteca, entonces cuando va a entrar, el Espíritu Santo se le sale y se queda afuera esperándolo. Y que esperándolo. Y que cuando el cristiano sale a las 2 horas, que vuelve y se le mete el Espíritu. No. El Espíritu Santo entra con el cristiano, pero en ese ambiente se contrista, se entristece. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo no solamente está contigo y en ti, sino que está sobre ti, digan, sobre ti. Y cuando se abra sobre ti, se refiere al poder, se refiere a los dones. Así que clama para que el poder de Dios esté en tu vida. Y termino con Romanos 8, 26 y 27. Y como el Espíritu Santo está dentro de ti, mira lo que sucede. Romanos 8, 26, 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él ha venido para ayudarnos. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy sencilla esa cita. Dios me ha dado el Espíritu Santo porque yo soy débil en la oración. Ahí dice, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? A veces no lo sabemos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo se convierta en el compañero de oración, para que Él te guíe a hacer las oraciones correctas delante de Dios. No solamente se refiere a orar en lengua, sino que se refiere a ser dirigido por el Espíritu. Antes de usted interceder, orar por una situación, diga: Espíritu Santo, gracias, vamos a trabajar porque somos compañeros. Tómalo de la mano, está ahí con el Espíritu Santo y dile: ora a través de mí. Aquí me rindo, Espíritu Santo, intercede a través de mí. Y usted va a experimentar cómo la unción y el Espíritu Santo te lleva a orar cosas que luego tú te sorprendes. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, es el Espíritu Santo quien está orando a través de ti. Él es tu compañero en la oración, Él es el compañero en la intercesión. Y nosotros deberíamos darle más valor, deberíamos ser más conscientes de esa presencia. Y antes de cualquier oración decir: Espíritu Santo, guía esta oración. Y ahí dice: porque el Espíritu Santo ora a través de nosotros conforme a la voluntad del Padre. Conforme a la voluntad del Padre. Porque el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre y en nosotros hace lo que se llama la oración perfecta. Les voy a contar un testimonio para finalizar. Me encontraba en Cartago Valle un día en la iglesia y llegaron 2 personas a pedir una ayuda. Entonces las hice entrar, me senté con ellas y antes de darle esa ayuda quise orar por ellas. Y cuando alcé una mano así, una de ellas se fue hacia atrás. Cuando pasaba eso, sabía que era un espíritu ahí. Entonces dije: voy a orar, no se asusten, tranquilas, que Dios les ama. Y bueno, y cuando fui a orar, esa chica se transformó el rostro, pero una cosa muy fuerte. Y me tocó ir por un hermano que trabajaba en un colegio al frente y pasó y me colaboró, porque la mujer se descompensó muy feo y gritaba ese espíritu. Y yo decía: en el nombre de Jesús, al fuera. Y lo reprendía y lo echaba afuera y nada pasaba, nada. Pasado un cuarto de hora, yo hice esta oración: Espíritu Santo, ¿qué debo hacer para que ese espíritu salga afuera? Y sentí la dirección de Dios que me dijo: ora en lenguas. Tan raro, porque yo nunca he escuchado que alguien eche un demonio así pues, orando en lenguas, pero sentí esa dirección. Y de una comencé a orar en el espíritu, en lenguas. Y cuando lo hice, volteó y me miró feo, pegó un grito y salió ese espíritu inmundo. Entonces no la liberé yo, la liberó el Señor. Pero el Espíritu Santo, tal vez en lenguas, estaba haciendo una oración o ejerciendo una autoridad específica sobre ese espíritu inmundo y salió fuera.
Por eso necesitamos siempre la dirección del Espíritu Santo. Démosle la gloria a Jesús. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Amén, amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta noche, porque tu palabra, Señor, es un manantial de vida. Cuánto gozo trae tu palabra a nuestros corazones. El ser instruido en tus mandamientos es la vida. En el nombre de Jesús oro por tu iglesia en esta noche, para que la gracia del Señor sea abundante sobre ellos. Derrama sobre sus vidas espíritu de oración, espíritu de intercesión. Espíritu Santo, comienza a escoger en tu pueblo a hombres, mujeres, niños, ancianos, que tú comiences a llamarlos, Señor, para que sean intercesores. Hombres y mujeres que puedan orar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Hombres y mujeres sobre los cuales descienda el Espíritu con poder. Habla ahí con el Señor y dile: Señor, hazme un intercesor. Quiero dejar la pereza de la oración. Quiero dejar de perder tanto tiempo, Señor, viendo televisión o haciendo tantas cosas, Señor. Y quiero dedicar más tiempo a tu presencia, a tu palabra, a estar en comunión con el Espíritu Santo, para buscar tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dile: Espíritu Santo, a partir de hoy úsame y pon en mí un deseo de estar orando por mi familia, por la iglesia, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, por la ciudad, por la nación y aún por el mundo entero. Dile: Espíritu Santo, pon en mi corazón la carga que tú quieras colocar, por las personas que tú quieras o por las situaciones que tú quieras, Señor. Quiero ser un intercesor. Quiero ser un hombre y una mujer de oración. En el nombre de Jesús te lo pido. Y en este momento te pido que hagas una oración por alguien, que hagas una intercesión por alguna persona. Escoge una persona para orar, sea un familiar, algún amigo, compañero, y haz una oración por esa persona ya, en este momento. Si está en la clínica, si la persona está pasando por una situación muy fuerte de quebrantamiento emocional o mental, tú sabes cuál es la situación de esa persona. Ora, ora y comienza a ver lo imposible como posible, porque la parte posible tú la haces, que es orar, y lo imposible Dios se encarga de eso. Por eso tienes que confiar, porque Dios es el que lo hace. Y comienza a orar por fe, comienza a creer y dile: Señor, gracias porque me estás escuchando. Gracias porque yo sé, Señor, que mi oración está siendo respondida. Yo creo, Padre, que esa persona será ministrada, liberada, cambiada, Señor. Que tú le tratarás, Señor, para que se vuelva a ti, te conozca si es una persona inconversa. Libértale de esa aflicción, de esa enfermedad, de todo lo que le está afectando, en el nombre poderoso de Jesús. 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 Ahora mismo, gracias, Padre, porque tú estás levantando un ejército de intercesores. Porque es a través de la intercesión que tu gloria descenderá, que tu Espíritu Santo se manifestará, que tu gloria se dejará ver, Señor. Visita a tu pueblo en visiones. Visita a tu pueblo en sueños. Visita a tu pueblo en revelaciones. Espíritu Santo, que tu pueblo, que podamos entrar en una dimensión mayor de búsqueda de tu gloria, y que tú te reveles siempre de una manera especial, Señor. Oh, gracias, papá, porque creemos que lo que hemos orado ha llegado a los cielos en este momento, porque no hay nada que suba más rápido de la tierra al cielo como lo es la oración. Gracias, papá, por esas oraciones de tus hijos y por todo lo que tú vas a hacer en ellos a partir de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Démosle la gloria al Rey. Amén.